todas las enfermedades mentales. Afasia, demencia y Alzheimer. Bruce Willis, héroe inconfundible de tantas generaciones, comenzó a olvidar palabras. Primero eran pequeños silencios, después frases incompletas. Y un día ya no pudo seguir. El diagnóstico afasia frontotemporal, una condición devastadora que roba no solo el lenguaje, sino fragmenta la esencia misma de una persona. Pero la afasia no siempre llega sola. Muchas veces es la primera señal de un deterioro mayor, de enfermedades como la demencia y el Alzheimer. ¿Cómo funciona? Imagina que tu mente es una biblioteca y cada día sin aviso, alguien arranca páginas de tus recuerdos, de tus palabras, de tus momentos. No desaparecen de golpe, se desvanecen hoja por hoja. La afasia deteriora la capacidad de comunicarse. La demencia y el Alzheimer van aún más allá. Borran rostros, nombres, historias enteras. Es perder las piezas que alguna vez te definieron sin poder detenerlo. ¿Qué señales anuncian esta batalla? Pérdida progresiva de la memoria reciente, dificultad para encontrar palabras o mantener una conversación, desorientación en tiempo y espacio, cambios de humor, personalidad o comportamiento, pérdida de habilidades cotidianas. Desde afuera puede parecer solo olvido, adentro es un mapa que se descompone, sin dejar rastros claros. La batalla silenciosa. Vivir con afasia, demencia o Alzheimer es intentar sostener lo que sabes que estás perdiendo, es mirar a alguien que amas y no recordar su nombre, es despertar en tu casa y no reconocerla. Es una despedida lenta donde cada día se apaga un pedazo más. Bruce Willis fue un héroe en la pantalla. Hoy su verdadera batalla ocurre en el silencio. Sus palabras pueden desvanecerse, pero su historia recuerda al mundo que incluso los más fuertes pueden necesitar ayuda para no perderse a sí mismos. Actualmente, más de 55 millones de personas viven con demencia en el mundo y ese número crece cada año. Aunque no hay cura definitiva, con terapias de estimulación, medicación y amor, todavía es posible hacer que cada día valga la pena. De la mente que olvida, pasamos a la mente que necesita ser admirada para no quebrarse. Hablemos del trastorno de personalidad narcisista y de uno de sus casos más discutidos, Donald Trump. Éxito, poder, atención constante. Donald Trump no solo construyó un imperio inmobiliario, pues también construyó una imagen de invulnerabilidad, de triunfo, de grandeza inagotable. Pero, ¿qué pasa cuando la necesidad de admiración se vuelve una necesidad de sobrevivencia? ¿Qué pasa cuando el ego no es fortaleza, sino armadura? El trastorno de personalidad narcisista, TPN, no es simplemente ser egocéntrico. Es una alteración profunda de la identidad, donde la validación externa no es un lujo, es una necesidad vital. Imagina un espejo que siempre debe devolver una imagen perfecta. Cualquier grieta, cualquier crítica, no solo hiere, amenaza con destruir la identidad entera. Personas con TPN desarrollan fantasías de éxito ilimitado, exigen admiración constante y tienen una profunda incapacidad para reconocer las necesidades de otros. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-5, estos rasgos deben ser pervasivos y persistentes para constituir un trastorno, no simplemente un rasgo de personalidad. Señales que nadie nota. Fantasías persistentes de poder, éxito o belleza ilimitados. Necesidad de atención y admiración exagerada. Falta de empatía genuina. Relaciones basadas en lo que otros pueden ofrecer, no en conexión real. Reacciones intensamente hostiles ante cualquier crítica, por pequeña que sea, no es amor propio. Es una necesidad desesperada de que el mundo confirme. La batalla es silenciosa. Desde afuera, el narcisismo puede parecer arrogancia, soberbia o grandiosidad. Desde adentro, es miedo a no ser suficiente, miedo a ser insignificante, miedo a mirar hacia adentro y encontrar vacío. Cada éxito es solo un respiro. La admiración externa tapa una herida interna que nunca termina de cerrarse. Aunque Donald Trump no ha sido diagnosticado oficialmente, psiquiatras, psicólogos y estudiosos como John Gardner han sugerido en múltiples informes públicos que sus patrones de comportamiento reflejan características consistentes con el trastorno de personalidad narcisista. Su necesidad constante de ser el centro de atención, su dificultad para aceptar críticas, su tendencia a inflar sus logros y minimizar sus errores forman parte de ese espejo siempre pulido, pero internamente frágil. Se estima que alrededor del 1% de la población mundial presenta características de trastorno de personalidad narcisista, pero en puestos de poder, negocios, política, entretenimiento, la proporción podría ser mucho más alta según investigaciones del Journal of Personality Disorders. ¿Por qué? Porque el narcisismo extremo, cuando no es frenado, puede convertirse en un motor incansable de ambición y también de destrucción.
Pero el dolor no siempre proviene de un ego inflado. A veces nace en lo más profundo, en heridas antiguas que nunca terminaron de cicatrizar. Trastorno bipolar. ¿Tú alguna vez te has subido a una montaña rusa? De esas que suben lento y de pronto te lanzan sin aviso. Ahora imagina que esa montaña rusa no está en un parque, está en tu mente. Y no tiene freno, ni dirección, ni pausa. Así se siente vivir con trastorno bipolar. Un día despiertas sintiéndote invencible, estás lleno de energía, hablas rápido, piensas aún más rápido, no duermes, no lo necesitas, sientes que puedes conquistar el mundo. Esto es lo que se llama fase maníaca o hipomaníaca, energía desbordada, ideas geniales y muchas veces impulsivas, gastos, decisiones riesgosas, confianza extrema y una sensación tan intensa de poder que el mundo parece demasiado pequeño. Pero luego, sin previo aviso, algo cambia. Todo lo que era luz se vuelve sombra. Ya no puedes levantarte de la cama, piensas lento, te pesa el cuerpo, la vida y hasta respirar parece trabajo. Bienvenido a la fase depresiva. Apatía, desesperanza, culpa, dificultad para pensar o concentrarte, ausencia total de sentido y en los casos más graves, pensamientos violentos. Jim Carrey, el rey de la comedia, pasó años luchando contra el trastorno bipolar. Mientras hacía reír al mundo, por dentro enfrentaba picos de euforia creativa y caídas brutales en la depresión. En palabras suyas, la depresión es tu cuerpo diciendo no quiero ser este personaje que has estado interpretando. Jim no solo creó mundos imposibles en la pantalla, también aprendió a sobrevivir fuera de escena. Estas fases pueden durar días, semanas o combinarse. Sí, existe algo llamado episodio mixto, donde por fuera pareces eufórico pero por dentro estás quebrado. Y eso quizás es lo más agotador de todo, que es el trastorno bipolar. No es ser feliz o triste, no es tener altibajos, es una condición médica real que afecta a más de 40 millones de personas en el mundo. Tipo primero, episodios maníacos severos, con o sin depresión. Tipo segundo, hipomanía más leve, pero con depresiones muy profundas. Ciclotimia, altibajos persistentes, menos intensos, pero constantes. Se desconoce una causa exacta, pero se asocia a genética, desequilibrios químicos en el cerebro, experiencias traumáticas. ¿Tiene tratamiento? Sí, con terapia, medicamentos, estabilizadores del ánimo, apoyo familiar y autocuidado. Muchas personas logran vidas estables, creativas y plenas. Ya puedes identificar el trastorno bipolar, pero ¿reconocerías el trastorno obsesivo compulsivo? Y no es solo lavarse mucho las manos. TOC, trastorno obsesivo compulsivo, todo listo. Llaves, billetera, celular, das 3 pasos y algo te detiene. Una duda, pequeña pero urgente. Cerré bien la puerta, vuelves, revisas, te convences, sales otra vez, ahora cerraste el gas y vuelves de nuevo. No es exageración, no es manía, es una orden mental que no se calla. Eso es vivir con trastorno obsesivo compulsivo o simplemente TOC. ¿Cómo funciona? Es un ciclo, uno que no se detiene. Obsesión, una idea que no querías tener pero no puedes evitar. Ansiedad, tu cuerpo entra en alerta. Algo se siente mal. Compulsión, haces algo, revisar, limpiar, repetir para calmarte. Y funciona, pero solo por un momento, porque la duda vuelve y el ciclo empieza otra vez. Es como tener una alarma de humo hipersensible. Se activa con el vapor del té y tú pasas el día intentando apagarla con rituales. ¿Cómo se manifiesta? Lavado excesivo de manos, revisión constante de llaves, puertas, luces, necesidad de simetría u orden perfecto, repetir palabras o movimientos para evitar algo malo, pensamientos intrusivos, violentos, sexuales o religiosos y a veces no se ve, no hay rituales, solo pensamientos que se repiten en bucle. ¿Y si no lo amo de verdad? ¿Y si hago daño sin querer? ¿Y si lo que siento es una mentira? Eso también es TOC. ¿Cómo se siente? Es como si tuvieras un supervisor mental que nunca descansa, revisa todo, cuestiona todo, nunca está conforme. Miedo a los gérmenes, te lavas las manos otra vez y otra. Cerraste la puerta, vuelves, revisas. Te vas pero algo no está bien, así que vuelves de nuevo. Cada duda se siente como una amenaza, cada ritual como un alivio que nunca se cumple. Y aunque sepas que no tiene sentido, el impulso es más fuerte que tú. Un ejemplo de la vida real es Leonardo DiCaprio, lo vivió desde niño, sentía la necesidad de pisar las mismas grietas o pasar por la misma puerta varias veces. Lo que empezó como un juego se convirtió en una trampa mental. Con apoyo aprendió a convivir con sus impulsos sin dejar que definieran su vida. ¿A quién afecta? A más de 79 millones de personas en el mundo, y muchas lo esconden porque temen ser vistas como raras o exageradas. No lo son, solo necesitan comprensión. ¿Y tratamiento? ¿Tiene solución? Sí. Con terapia cognitivo-conductual, el TOC puede dejar de tener el control. No es una batalla fácil, pero no tienes que pelearla solo. Puedes aprender a bajar el volumen de esa voz hasta que ya no grite más fuerte que tú. Y ahora, ¿qué pasa cuando el problema no es repetir lo mismo, sino confundir lo que es real
con lo que no lo es? Vamos ahora con esquizofrenia. Estás en una habitación, escuchas pasos, sientes que te observan, pero cuando giras, no hay nadie. La voz que te habla no viene del exterior, sino de dentro, y no puedes apagarla. Así se vive con esquizofrenia, un trastorno mental grave que afecta cómo una persona piensa, siente y percibe la realidad. ¿Y qué pasa dentro del cerebro? Es como si tu cerebro recibiera señales, pero a veces las mezclara, las distorsionara o incluso las inventara. Ve cosas que no están ahí. Oye voces que nadie más escucha. Esto puede generar delirios, ideas firmes que no se basan en la realidad, como pensar que te persiguen, que tienes una misión secreta o que eres vigilado constantemente. Alucinaciones, ver, oír o sentir cosas que no existen. Las más comunes son auditivas, voces que critican, dan órdenes o simplemente no paran de hablar. Pensamiento desorganizado, dificultad para conectar ideas, frases inconexas, perder el hilo al hablar. Afecto plano, una desconexión emocional, como si las expresiones y los sentimientos estuvieran apagados. Para quien lo vive, todo esto es real. No se trata de fantasías ni de imaginación, es una realidad paralela en la que están inmersos, aunque el resto no la vea. Es como si el filtro entre lo que pasa afuera y lo que ocurre dentro de la mente se rompiera, y cada pensamiento, cada percepción pudiera venir de un canal distinto. ¿Qué puede causar? Delirios, creer cosas que no son reales, como que alguien te persigue o que tienes una misión secreta. Alucinaciones, ver, oír o sentir cosas que los demás no perciben. Pensamiento desorganizado, ideas mezcladas, frases sin sentido, dificultad para seguir conversaciones. Afecto plano, emociones apagadas, dificultad para expresarlas. No todos los casos son iguales. Algunas personas pueden mantener una conversación, trabajar o estudiar, pero libran una guerra interna que nadie ve. ¿Cómo se vive por dentro? Algo así como si tu mente fuera una radio, haz que cambia de estación sin avisar. A veces sintoniza la realidad, otras transmite desde un universo paralelo. La actriz Margot Kidder, famosa por interpretar a Lois Lane en Superman, vivió años luchando contra la esquizofrenia sin diagnóstico. Fue solo después de una crisis pública que recibió tratamiento y logró recuperar su estabilidad. Afecta a más de 24 millones de personas en el mundo y muchas de ellas son incomprendidas, aisladas o estigmatizadas. Pero la esquizofrenia no significa estar perdido para siempre. Con medicación antipsicótica, psicoterapia, rutinas estables y apoyo, muchas personas logran llevar una vida funcional y significativa. Ahora verás qué pasa cuando un niño no puede entender una broma simple, pero puede recordar lo que llevaba puesto su profesor hace 3 años. Hablemos del autismo. Un salón lleno de niños, todos ríen con una broma del profesor, menos uno. Él no la entendió, pero sí recuerda qué camisa llevaba puesta el maestro hace 3 años y la recuerda con exactitud. Eso también es autismo, no es una enfermedad, es otra forma de procesar la realidad. Te cuento cómo funciona. Imagina que tu mente es como un navegador web. La mayoría abre 1 o 2 pestañas y todo fluye, pero una persona con autismo puede tener 50 pestañas abiertas al mismo tiempo, todas cargando, todas con sonido, todas exigiendo atención, y aún así muchas logran enfocarse con una precisión que asombra. El autismo no es un error, es otro sistema operativo. Mientras todos charlan, una persona con autismo puede estar enfocada en el zumbido de las luces, el giro del ventilador o una frase que alguien dijo hace medio minuto. No es distracción, es hipersensibilidad. Y a veces el problema no es que no entiendan, es que entienden demasiados detalles, demasiadas reglas invisibles, demasiada información no dicha. Por eso puede evitar el contacto visual, no por desinterés, sino porque le sobrecarga. Puede no reaccionar a un abrazo, no por frialdad, sino porque no sabe cómo. Puede repetir frases o movimientos, no por capricho, sino porque eso le da calma. ¿Y cómo se manifiesta? Dificultad para comprender normas sociales no explícitas. Sensibilidad extrema a sonidos, luces o texturas, repetición de movimientos o frases, estereotipias. Fijación intensa por temas específicos, rutinas rígidas. Pequeños cambios pueden generar un gran malestar. No hay un solo tipo de autismo, por eso se llama espectro autista. Se siente como si todos hablaran un idioma que tú apenas estás empezando a aprender. Como si el mundo viniera con demasiado ruido y sin subtítulos, pero también con una capacidad única para enfocarse, recordar o crear que puede parecer asombrosa. Un caso real es el de Elon Musk, el genio detrás de Tesla y SpaceX. Reveló en Saturday Night Live que está en el espectro autista. Lo dijo sin rodeos. Sé que a veces digo o publico cosas raras. Así funciona mi cerebro. Musk explicó que no siempre entiende los códigos sociales, pero esa diferencia es también su superpoder. Es lo que le permite pensar sin límites y crear cosas que nadie más había imaginado. Impacto global. El autismo afecta a 1 de cada 100 personas en el mundo. No tiene cura, pero sí tiene abordaje. Con terapia, adaptaciones educativas y comprensión,
Las personas autistas pueden desarrollarse plenamente y aportar al mundo desde su singularidad. Pero entonces, si el autismo transforma la forma en que se percibe el mundo, ¿qué pasa cuando lo que cambia es cómo el mundo te afecta emocionalmente? Cuando una emoción, un pensamiento o una acción se repite y no puedes detenerla. Trastorno de ansiedad. Estás caminando tranquilo, no hay peligro, no hay nadie persiguiéndote y sin embargo, tu corazón se acelera, respiras rápido, tus palmas sudan, tu estómago se revuelve, tu cuerpo actúa como si estuvieras en medio de una emergencia, pero no hay ninguna. No puedes explicarlo, pero lo sientes, eso es la ansiedad. Ahora, ¿cómo funciona? La ansiedad es una alarma natural del cuerpo que se activa cuando tu cerebro cree que estás en peligro. Es útil cuando hay una amenaza real, un incendio, un ladrón, una serpiente. Pero en el trastorno de ansiedad, esa alarma se activa sin razón aparente. Imagina un detector de humo que se activa no solo con fuego, sino también con vapor de la ducha o con una palabra que escuchaste. Ese detector es tu sistema nervioso y no puedes apagarlo fácilmente. Así puedes estar en casa, en clase, en el trabajo y de repente sentir que todo se derrumba. A veces sin razón aparente, solo una sensación, algo malo está por pasar. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Un estudiante que se paraliza antes de un examen, una madre que revisa 10 veces si cerró la estufa, solo por si acaso, un trabajador que va al baño, solo para respirar sin que lo vean, alguien que se despierta a las 3 a.m. con el corazón desbocado, sin motivo alguno. La ansiedad puede aparecer como crisis de pánico, ansiedad generalizada, fobias, ansiedad social. Puede presentarse como crisis de pánico, ansiedad generalizada, fobias o trastorno obsesivo-compulsivo, entre otros. ¿Cómo se siente? Es como estar bajo el agua, con el corazón a 1000, buscando aire que no llega, y afuera todo sigue como si nada, o como si tu mente fuera un narrador de catástrofes. ¿Y si me equivoco? ¿Y si algo sale mal? ¿Y si me pasa algo hoy? Y lo peor, no puedes apagarlo. Ejemplo real, Emma Stone, actriz ganadora del Oscar, comenzó a tener ataques de pánico a los 7 años. Temía que su casa se incendiara. Su ansiedad era tan real que la sentía en el pecho. Fue el teatro lo que le dio una salida. Crear personajes le permitió controlar lo que su mente no podía. Hoy dice, mi ansiedad sigue ahí, pero ahora sé cómo hablar con ella, sin dejar que tome el control. Impacto y tratamiento. El trastorno de ansiedad afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Es uno de los trastornos mentales más comunes y también uno de los más invisibles. La buena noticia, tiene tratamiento. ¿Y si la ansiedad no viene de algo que podría pasar, sino de algo que ya pasó? Trastorno de estrés postraumático. Tuviste un accidente hace un año, sobreviviste, estás vivo, pero cada noche vuelves a escucharlo. El vidrio rompiéndose, los gritos, el impacto, tus manos sudan, tu cuerpo tiembla. Ya pasó, pero tu mente no lo sabe. Eso es estrés postraumático. ¿Y qué pasa en el cerebro? El TEPT aparece después de vivir un evento extremadamente traumático, una guerra, un accidente, un abuso, un desastre natural. Y aunque el peligro pasó, el cerebro se queda atrapado en modo alerta. Imagina que tienes un botón de alerta máxima en el cerebro y se quedó atascado con un olor, un sonido, una frase. Todo vuelve. El cuerpo reacciona primero, el corazón se acelera, la respiración cambia y la mente se llena de imágenes, como si estuvieras atrapado en un recuerdo que no puedes pausar. ¿Qué señales muestra? Flashbacks y pesadillas intensas. Evitas personas o lugares relacionados con el trauma, hipervigilancia constante, irritabilidad, culpa o desconexión emocional, reacciones físicas ante recuerdos, sudoración, temblores, dificultad para respirar. ¿Cómo se vive por dentro? Como si vivieras en un campo de batalla. Aunque estés en casa, tu cuerpo reacciona antes que tú. El corazón se acelera, los músculos se tensan, la mente se pierde. En una escena que ya ocurrió pero sigue ahí, caso de la vida real. Lady Gaga fue abusada a los 19 años. Años después, su cuerpo seguía reaccionando como si aún estuviera ocurriendo. Dijo que llegó a sentir dolor físico, aunque no hubiera amenaza presente. Con terapia y apoyo, transformó ese trauma en arte, en activismo y en sanación. Impacto y tratamiento. El TEPT afecta a más de 70 millones de personas en el mundo, pero muchas lo sufren en silencio porque no se ve, porque el trauma no siempre deja marcas externas, pero sí tiene tratamiento. Con terapia especializada, apoyo emocional y en algunos casos medicación, el pasado puede dejar de tener tanto poder. ¿Qué pasa cuando el desafío no es revivir el pasado sino mantenerse en el presente, cuando la mente salta de un pensamiento a otro como si no tuviera freno? Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH. Estás leyendo, intentas concentrarte, pero a los 3 minutos ya pensaste en el almuerzo, en ese mensaje pendiente, en el sonido que viene del pasillo. Intentas volver, te esfuerzas, pero tu mente ya saltó otra vez. Eso no es flojera ni desinterés, es vivir con TDAH. ¿Cómo funciona?
El TDAH es un desbalance en los circuitos cerebrales que regulan la atención, el control de impulsos y la actividad física o mental. Imagina que tu mente es un control remoto, pero alguien más está apretando el botón de cambiar de canal sin parar. No es que no quieras concentrarte, es que tu cerebro no sabe quedarse quieto, por eso saltas de una idea a otra, interrumpes sin darte cuenta, te cuesta terminar tareas aunque realmente te importen. Tu energía parece infinita hasta que te desbordas. ¿Cómo se empieza a desarrollar falta de atención? Se te dificulta concentrarte, terminar tareas o seguir instrucciones. Hiperactividad, necesitas moverte o hablar constantemente. Impulsividad, actúan antes de pensar, interrumpen conversaciones, tienen mucha dificultad para esperar turnos. ¿Te sucede? Puede mostrarse de manera más marcada en uno, dos o los tres aspectos a la vez. Cada caso es único. ¿Y por dentro cómo se siente? Como si tu mente fuera un carrusel que gira sin freno. Una idea lleva a otra, luego a otra. Y antes de que puedas bajar ya diste 10 vueltas. Y el cansancio no es físico, es mental. Es luchar cada día para sostener la atención cuando todo adentro empuja en otra dirección. Simone Biles, la gimnasta más condecorada de la historia, fue diagnosticada con TDAH desde niña. Cuando su diagnóstico se filtró al público, ella respondió: tener TDAH y tomar medicación para ello no es nada de lo que avergonzarse. Simone no dejó que su mente inquieta la detuviera, aprendió a dirigir su energía y convirtió su diferencia en su superpoder. Impacto. El TDAH afecta a más de 129 millones de personas en el mundo. No es solo ser distraído, es un trastorno real que puede impactar la escuela, el trabajo y las relaciones, pero sí tiene tratamiento, con terapia conductual, técnicas de organización, acompañamiento familiar y en algunos casos medicación. Las personas con TDAH pueden desarrollar su máximo potencial. No se trata de apagar esa energía, se trata de canalizarla. Y si el problema no fuera moverse demasiado, sino no poder moverse en absoluto, cuando todo se siente pesado, cuando hasta respirar parece una tarea. Depresión mayor. Hoy no quieres salir de la cama, ni hablar, ni comer, ni existir. No sabes explicar por qué. No hubo un motivo grande, simplemente todo pesa. Es como si el mundo se hubiera apagado y tú te hubieras apagado con él. Eso es depresión mayor. La depresión no es estar triste, es un trastorno químico y emocional que afecta cómo piensas, cómo sientes y cómo actúas. Imagina que tu cerebro tiene un centro de energía. Cuando funciona bien, regula tus emociones, tu motivación, tu interés por las cosas. Pero en la depresión, ese centro se queda sin batería. Y no importa cuánto lo intentes, no logras recargarlo. Todo se vuelve lento, pesado, inútil. ¿Cómo se manifiesta falta de energía o motivación? Pérdida de interés en actividades que antes disfrutabas. Alteraciones del sueño, dormir mucho o casi nada. Cambios en el apetito, comer en exceso o no comer. Pensamientos de culpa, inutilidad. A veces la depresión no se ve como lágrimas, se ve como una sonrisa forzada, una presencia que está, pero no está. Se siente como caminar bajo el agua. Cada paso cuesta el doble. Cada tarea simple parece imposible. No se trata de no querer ser feliz, se trata de no poder sentirlo. Es como si alguien hubiera bajado el volumen de todas las emociones, excepto el dolor. Jim Carrey, uno de los actores más carismáticos del mundo, ha hablado abiertamente sobre su lucha con la depresión. Él mismo lo describió así: la depresión es tu cuerpo diciendo: no quiero ser este personaje que has estado interpretando más tiempo. Jim encontró en la terapia y el cambio de vida formas de manejarla, pero siempre recordando que no es una cuestión de voluntad, sino de reconocer, aceptar y tratar. La depresión mayor afecta a más de 280 millones de personas en el mundo y es una de las principales causas de discapacidad, pero sí tiene tratamiento. Con terapia, medicación antidepresiva, acompañamiento emocional y estrategias de autocuidado, es posible salir del túnel. No de un día para otro, pero sí un paso a la vez. ¿Qué tal si el problema no fuera solo sentir tristeza, sino vivir en una montaña rusa de emociones intensas, contradictorias y desgarradoras? Trastorno de la personalidad límite, TLP. Imagínate querer a alguien con todo tu ser y al siguiente día sentir que esa misma persona te traicionó. Imagínate amarte en la mañana y odiarte en la noche. Así de rápido, así de intenso, así de desgarrador. Eso es vivir con trastorno de la personalidad límite o TLP. El TLP afecta la forma en que una persona maneja sus emociones, sus relaciones y su autoimagen. Es como vivir sin un regulador emocional interno. Cada emoción, alegría, miedo, tristeza, amor, llega a su máxima intensidad y cambia en cuestión de minutos u horas. Imagina un mar en tormenta y tú estás en un bote sin ancla. El miedo al abandono es enorme, la necesidad de conexión desesperada y la sensación de vacío constante. Así se empieza a mostrar relaciones intensas pero inestables, cambios bruscos de humor, miedo extremo a ser abandonado, real o imaginario, impulsividad, gastos excesivos, conductas riesgosas, adicciones, autoimagen inestable, soy increíble, soy lo peor,
pensamientos de autolesión o suicidio en momentos de crisis. Afuera puede parecer drama, adentro es sobrevivir a una batalla emocional diaria. Y así se siente. ¿Cómo vivir sin piel emocional? Cada palabra, cada mirada, cada gesto duele o eleva. No hay término medio. Es amar hasta la obsesión, temer hasta la parálisis, sentir hasta romperte y luego volver a empezar. Pete Davidson, comediante y actor de Saturday Night Live, habló públicamente sobre su diagnóstico de TLP. Dijo: mi mente puede decirme que soy la peor persona del mundo, incluso cuando todo parece ir bien. Pete usa la comedia para lidiar con su dolor, pero también reconoce que vivir con TLP significa aprender a navegar en mares emocionales que cambian todo el tiempo. Impacto. El TLP afecta a alrededor del 2% de la población mundial y es uno de los trastornos más estigmatizados e incomprendidos, pero sí tiene tratamiento. No se trata de no sentir, se trata de sentir y no dejar que las emociones gobiernen la vida. Entender la mente humana es también entender nuestra necesidad de buscar respuestas. Mira este video donde te explico cómo las religiones han tratado de responder a las preguntas más profundas de la vida.